Ahora sí, sí. Bien, vamos a comenzar. Bueno, la idea es continuar con el proyecto. Yo creo que con ustedes había trabajado. A ver, vamos a ir viendo. Creo que era una carpeta de Git. Ahí está. Vamos a abrir. Abrir carpeta. Escritorio. Vamos a ingresar a la carpeta Git. Bueno, no sé si era este el ejemplo con que habíamos trabajado, pero igualmente lo vamos a trabajar con esta carpeta. Es una carpeta donde tiene el nombre de Git y dentro tenemos el archivo de index.html donde hemos generado la estructura. La hemos analizado todo, si bien recuerdan, ¿no? Donde teníamos el doctype con el tipo de documento que iba a ser HTML. Después habíamos definido que teníamos dentro del HTML, cada etiqueta tiene una etiqueta de apertura y cierre en su gran mayoría, salvo algunas, como el ejemplo de las etiquetas metas, de la etiqueta doctype y otras más que iremos viendo. Pero bueno, tenemos dos etiquetas fundamentales dentro de HTML, que era el head y el body. Dentro del head íbamos a insertar toda la información, toda la parte no visible. Y dentro del body íbamos a insertar toda la estructura para poder armar esa web. Bien, así que, bueno, sabiendo estos conceptos, ahora vamos a trabajar con el ingreso de otras etiquetas. Por ejemplo, voy a ingresar etiquetas de encabezado, que las etiquetas de encabezado van a corresponder del H1 al H6. Entonces vamos a ingresar acá un H1, voy a duplicar este contenido, para duplicar con Alt más Shift más la tecla hacia abajo, y de ese modo puedo estar duplicando. También yo tengo incorporado una extensión que permite modificar cada uno de los valores que tenga tanto en la etiqueta de apertura como en la de cierre. Si yo modifico el cierre, modifica la de apertura. Si modifico la apertura, modifica el cierre. Esta extensión es gracias a Auto Rename Tag que permite realizar eso. Así es. Bien, tenemos también el H3, el H4, H5 y también el H6. Son todas las etiquetas de encabezados. Que los encabezados son justamente los títulos. Con la tecla Alt presionando y haciendo clic en los diferentes lugares donde yo quiera aplicar el ingreso de un cursor, vamos a trabajar con el múltiple cursor, que la verdad es bastante útil, ¿no? Por ejemplo, yo escribo mi título codo, por ejemplo, y ahí podemos ver que se escribe en todas esas líneas. Incluso puedo tener más de un cursor en más de una línea. Por ejemplo acá, puedo poner el cursor en esta parte, agrego acá, todo lo escribo. Bueno, vemos que trabajamos sobre la misma línea y efectivamente se ve todo. Bueno, vamos a hacer clic en Go Live, que es una de las extensiones que tenemos que tener instalado, que se llama Live Server, para poder visualizar la interpretación del código que tenemos en el navegador. Entonces yo tengo que tener instalado esto, Open in Browser, para abrirlo en el navegador. Yo voy a hacer clic, me abre el navegador predeterminado y va a estar leyendo y analizando todo ese código. Bien, ahí está abriendo. Este es el resultado que tenemos ahí a la derecha con todos los diferentes títulos. Bueno, cada título tiene un tamaño distinto y también posee negrita, que como lo han aplicado seguramente en Word, en Excel, en Paint o cualquier otro programa, les permite agrandar el grosor del texto.
Se ve mucho más intenso, mucho más profundo. Bueno, esto es gracias a la sola declaración del uso de alguna etiqueta H. Las etiquetas H van a constituir el ingreso de algún título. Esos títulos deben aplicarse del H1 al H6. Yo no puedo aplicar un H7. En realidad, poder sí se puede, pero cuando yo aplique el H7, que es una etiqueta que no existe, se ve de este modo, no se aplica negrita. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que sería una mala práctica si yo incluyo un H7 o algún otro tipo de etiqueta inexistente, no existe. Así que hay que tenerlo en cuenta. Después voy a hacer mención que se puede llegar a repetir cualquiera de estas etiquetas excepto la de H1, porque la etiqueta H1 es la de el título principal, el más destacado de toda la página, de todo el archivo HTML. Y yo solamente puedo utilizarlo una sola vez. No puedo aplicar más de un H1. Pero como recién vimos, poder sí se puede, pero sería una mala práctica. Si hacemos esto, duplico, lo guardo con control S, lo visualizo, se ve, pero no sería una buena práctica. Así que recuerden eso, chicos, que el H1 solamente se utiliza una vez por archivo HTML. Bien, y si ven que está desbordando la etiqueta meta em, que tiene demasiado contenido o cualquier otro tipo de etiqueta o cualquier contenido, ustedes pueden hacer uso del atajo de Alt Z. Que Alt Z realiza un cambio en cuanto a la vista del contenido para que no genere esa barra de desplazamiento que tenemos acá en esta parte, ¿ven? Ahí en esa parte tengo una barra, un scroll, donde es un poco incómodo tener que ir desplegando todo ese contenido para poder trabajar con el código. Entonces, con Alt Z nos simplifica, nos corta la palabra o esa línea de código y lo envía a una línea por debajo, sin contabilizarla, porque acá estamos viendo que hay un espacio. Lo voy a volver a remarcar, así se ve mejor. Ese espacio que está ahí es justamente porque no se es tenido en cuenta, se sabe que se encuentra todo sobre la línea 6, pero lo muestra en una línea por debajo, sin contabilizarlo. Bien, así que recuerden esto, chicos. Con respecto a la implementación de los títulos, no sé si se los había mencionado, igualmente lo vamos a repasar. Yo puedo trabajar con un orden jerárquico, que esa sería la principal idea a la hora de trabajarse con los títulos. Podemos decir que aplico el título principal en cualquier tipo de lugar de ese archivo HTML. No hace falta que lo aplique al comienzo o al final. Incluso yo puedo ingresar declarando un H2, un H3, como ustedes quieran, porque se puede aplicar desordenadamente. Lo que sí no se puede es saltearme una etiqueta. Si yo, por ejemplo, en todo el archivo de HTML declaré el H1, declaré el H3, declaré el H5, el H6, pero después no declaré ni el H2 ni el H4, bueno, estos dos encabezados no se han utilizado en todo ese archivo de HTML. Y estamos salteándolo. Y ahí estamos perdiendo relevancia en el SEO. Porque esto es muy importante también. Las buenas prácticas. Las buenas prácticas suman un rol importante a la hora de maquetar algún sitio. La idea de todo esto es que yo, en vez de haberme salteado ese H2 y ese H4, hubiese aplicado el H1, el H2, el H3 y el H4. El H5 y el H6, como no lo había utilizado, no lo aplicamos. Entonces yo desde ahí no estoy salteándome ningún tipo de etiqueta. Estoy siguiendo ese orden jerárquico, ¿no? Que cada título, en cuanto más se acerque al valor 1, el H,
más jerarquía va a tener. Como lo vemos acá. Ahí está ordenado, ¿no? Ascendentemente con el tipo de título con más jerarquía que va a tener. El H1 es el que más tiene jerarquía, donde es el contenido que ingresemos ahí tiene mucha importancia en el SEO. Para quien no sabe qué es el SEO, es el Search Engine Optimization, que básicamente nos refiere a la optimización de la búsqueda cuando nosotros ingresemos algunas palabras clave en Google o cualquier otro buscador. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo escribo, por ejemplo, curso de codo a codo. Vamos a ver un montón de sitios web que nos van a salir como resultado. Esos sitios web son diferentes alternativas que son acordes justamente a las palabras claves que yo implementé en la búsqueda. Bueno, no solamente vamos a tener que definir palabras clave que van a ser definidas por las etiquetas meta, sino también la importancia del contenido que nosotros estamos insertando tiene un factor definitivo a la hora de posicionarnos en algún tipo de rubro, ¿no? Entonces, el título que yo ingrese no es lo mismo que lo aplique en un H1 que otro sitio que sea exactamente el mismo, pero lo aplique, por ejemplo, en un H4. Porque si yo tengo, como les dije, un título con un H4 y después tengo otro título en otro sitio, ¿no? Con un H1. ¿Cuál va a tener mayor importancia? ¿Cuál va a llegar quizás a aparecer primero? Bueno, el H1 en ese caso, porque tiene mayor jerarquía que el H4. Entonces, con este mismo criterio, se va a estar analizando dentro de ese algoritmo que tienen los buscadores, como Google, que Google tiene un algoritmo bastante complejo para tratar de dar la mejor satisfacción a la hora de que el usuario ingrese ese tipo de búsqueda y llegue a encontrar lo que él quiere. Entonces es por eso que hay muchos tips para tener en cuenta a la hora de construir una web. ¿Se entiende? Bueno, otra cosa más que les voy mencionando es que vamos a trabajar también con la inserción de otros contenidos. Porque yo no puedo estar declarando todos estos títulos uno debajo del otro sin tener ningún tipo de contenido dentro. Porque sería una total locura, sería un error bastante, bastante complicado porque el usuario va a estar ingresando al sitio y va a haber un montón de títulos sin sentido y tampoco sería una buena práctica que lo empleemos de ese modo. Tendríamos que insertar, por ejemplo, algo que corte, alguna imagen, algún video, algún párrafo, alguna publicidad, alguna imagen o algún sitio de descanso, algún sector, mejor dicho, de descanso, bueno, ayuda a que tengamos una mejor interfaz, una mejor experiencia que le vamos a estar brindando al usuario. Bien, con las etiquetas P nos vamos a referir al ingreso de párrafos. Entonces, yo puedo insertar la etiqueta P, que también posee cierre, e ingreso un párrafo. Para poder ingresar un párrafo genérico, podemos agregar lorem, tabulo y automáticamente me muestra este texto de ejemplo. Que este texto de ejemplo hace mención, ¿sí? Se hace mucho, se utiliza mucho en la parte gráfica también, para que simule algún texto que quiera incluir. E incluso, si yo quiero agregar una serie de palabras, voy a poner lorem y la cantidad de palabras que quiero mostrar. Por ejemplo, 15 tabulo y me muestra 15 palabras. Vamos a hacerlo de vuelta. Lorem 5 tabulo y me muestra 5 palabras. Bien. Bueno, de ese modo podemos trabajar. La verdad que es muy cómodo, muy práctico para poder generar un contenido de forma random. Bien, ahora sí nos vamos a ir metiendo ya a la implementación de Git. Nos vamos a centrar en eso, viendo los diferentes tipos de comandos que podemos
estar insertando. Todo esto por ahora lo voy a estar eliminando. ¿Sí? Les recuerdo que también tenemos que definir siempre que trabajo un documento el idioma con que voy a estar trabajando todo el contenido. Entonces acá en el atributo lang, en vez de n, lo vamos a modificar por es. Así no me sale ese traductor de Google, porque ya me va a estar indicando que el contenido está en español y yo también estoy definiendo mi navegador como español. Entonces ya a la hora de recargarlo no se visualiza más. Bien, otra cosa que también podemos hacer es modificar el título de esta pestaña, cambiándole, que también sería una buena práctica. Esto también tiene importancia en el SEO, que bueno, por ejemplo sería lo ideal que agregue un título acorde, curso de Git. Bien, lo guardamos y ahí se puede visualizar. Bien, desde ahora espero que la gran mayoría haya descargado Git, donde pueden trabajarlo con la terminal por fuera de... Ahí me falta la S. De este modo pueden trabajarlo por fuera o también podemos trabajarlo de forma integrada. Yo les había mencionado cómo. Así que vamos a eso. Bien, este archivo de Git va a estar trabajándose con el ingreso de una carpeta oculta, ni bien yo declare uno de los comandos. Así que voy a hacer clic en terminal, vamos a nueva terminal, o control N también es otro atajo. Selecciono acá, donde dice PowerShell, el signo más y esa flechita hacia abajo. Bueno, hago clic y me va a estar desplegando un menú. Que en ese menú vamos a seleccionar el tipo de terminal. Tengo PowerShell, Git Bash, Command Prompt. Bueno, voy a seleccionar Git Bash. Hacemos clic y ahí ya estoy trabajando con la terminal de Bash. PowerShell, si queremos, lo podemos eliminar con el tachito de basura y ahí nos muestra solamente esta terminal. Bien, desde acá nosotros vamos a generar el primero de los tres comandos elementales, que es git init. Con git init se va a estar inicializando un repositorio en esa ubicación, en esa carpeta de git. Le vamos a dar un enter y ahí me dice que se inicializó un repositorio vacío. Bien, entonces desde acá podemos ver que me aparece una letra U, que indica que tengo los archivos de forma desconocida. Bien, también podrán ver que aparece un color en verde. Esto es relativo, porque quizás a ustedes no se los muestre con color verde, y eso es normal porque no han trabajado previamente con Git. Así que tengan en cuenta eso. Bien, bueno, desde ahora vamos a ver que nos está apareciendo en esta carpetita de Git una carpeta oculta .git. Que en esa carpeta oculta vamos a poder visualizar todo el contenido que va a estar almacenando las diferentes versiones. Se muestra de forma oculta esa carpeta para no eliminarla de forma incorrecta. Entonces yo puedo ir también a la parte de vista, seleccionar donde dice eh, elementos ocultos, si está tildado lo muestra, si no, no se ve. Y aparte también es para diferenciar los archivos que tengo, porque quizás tenga alguna carpeta que me confunda y bueno, por eso también lo muestran de forma oculta. Bien, ahora sí vamos a el editor y desde acá vamos a emplear la configuración primero de el nombre y del mail. Entonces yo tengo que escribir un comando un poquito largo que es git config. Siempre respeten los espacios, respeten cada palabra que estoy insertando, porque si hay algo que está mal,
le va a salir que hay un error en el comando o quizás quisiste decir otro tipo de comando, por ejemplo. Entonces escribimos git config espacio guión guión global user punto name, le doy un espacio, agrego las comillas y desde acá yo voy a estar ingresando el nombre de usuario. Por ejemplo, Emma Cabral. Bien. Una vez que yo declaré todo esto, voy hasta el final, le doy un enter y ahí ya se va a estar configurando nuestro nombre de usuario. ¿Cómo puedo acceder a ver si realmente se definió ese nombre de usuario? Bueno, con el mismo comando git espacio config espacio guión guión global espacio user punto name. Le damos un enter y ahí vamos a poder ver el nombre de usuario que tenemos ingresado. Si yo lo quiero modificar, hacemos exactamente lo mismo, escribimos el mismo comando, le agrego las comillas y defino el otro nombre. Vamos a probarlo, pero antes le voy a estar dando un atajo. Si yo presiono la tecla hacia arriba, podremos ver los últimos comandos que hemos realizado. Entonces, desde acá vemos todos los últimos comandos que he realizado. Vamos a modificarlo. En vez de haber agregado Emma Cabral, le voy a poner Emmanuel Cabral, con un espacio incluso. Le voy a dar un enter. Ahí se modifica. Como lo compruebo nuevamente con el git config-global espacio user.name. Le damos un enter y ahí podemos ver que se ha modificado. Bien. Ok, no hay problema, Nico. Bien, hasta acá vienen bien, chicos. ¿Alguna duda? Bueno, voy a mencionar que ni bien inicio con git init, se va a estar generando el nombre de la rama donde vamos a estar trabajando. En este caso yo tengo master, como vemos ahí, pero otros quizás tengan la rama main, que la habrán seteado como les mostré en la instalación de la configuración de Git. Bien, definimos el nombre del usuario y ahora vamos a definir el mail. ¿Cómo podemos hacerlo? Con git config espacio guión guión global espacio nuevamente user punto email, en este caso, le vamos a dar un espacio, pero acá no vamos a estar agregando las comillas. Acá no se va a estar agregando las comillas. Lo que sí vamos a estar ingresando es nuestro mail. Por ejemplo, mi email codo arroba gmail.com. Le damos un enter. A ver, creo que me faltó algo definir. Y config-user mail. Sí, hay un error. Ahí lo voy a estar definiendo de vuelta. Bien, estas son cosas que les puede llegar a pasar, ¿no? Vamos a eliminarlo. Ahí tenía un carácter de más. Ahí en esta parte. Bueno, ahora sí. Bien, perfecto. Se había tecleado una tecla de más. Entonces, una vez que configuré el mail, podemos comprobarlo también de la misma manera, ingresando git config guión guión global espacio user punto Y ahorita me email enseñé algunos cambios, y le pero de damos un todo enter. esto, no Bien, terminé de lavar todo. así que de ese modo podemos ver que salió mi mail. Bueno, eso es lo que tienen que hacer, chicos. Es la configuración. Esta configuración la pueden modificar
antes de la declaración del git init. No hace falta que la configuren después. Lo pueden hacer como les digo, antes o después. No hay problema. Bien. Bueno, ya estamos con la configuración del nombre del usuario y el mail. También puede llegar a pasarles que se confunden e ingresan este comando: git config espacio guión guión global espacio user punto mail. Me comí la E quizás, o lo hice intencionalmente. Yo voy a ingresar quizás mi mail. Vamos a poner mi email codo 2 arroba gmail.com. Le damos un enter y podremos ver que cuando yo compruebe de vuelta con el mismo comando, pero va a ser user.mail, podremos ver que me sale ese mail. Bueno, esto puede pasar porque tenemos lugar para almacenar esos dos mails. Uno que va a ser el principal, que va a ser con la E, que ese es el que tendríamos que estar respetando, que nos muestra también a la hora de realizar una versión. Y después también tenemos la posibilidad de guardar y almacenar otro mail con este comando secundario. Bueno, eso sería todo, chicos. Ahora sí, nos vamos a estar tratando de insertar en los tres estados. Les había mencionado que con Git siempre vamos a estar repitiendo una serie de estados cada vez que yo realice una modificación o ingrese algún archivo nuevo. Entonces voy a pasar por el primero de los tres estados. Yo actualmente generé un nuevo repositorio, entonces me voy a encontrar en el Working Directory. Ahora lo vamos a comprobar. Después también tenemos que pasar por el Staging Area, que es una etapa intermedia. Y por último, en la creación de esa versión. ¿Sí? Bien, para eso tenemos que interactuar con los diferentes comandos. El git init lo declaro una sola vez, después con git add y git commit lo vamos a estar utilizando bastante. Cada vez que yo quiera realizar una nueva versión. Bien, vamos a acompañarlo ahora a estos archivos con otro archivo en especial. Así vemos. Voy a ingresar un nuevo archivo que va a ser el de estilos.cs. Yo lo nombré de este modo, pero podría darle cualquier nombre. Este es un lenguaje de diseño donde vamos a trabajar la parte estética, la parte donde puedo generar alineaciones, agregar alguna imagen de fondo, agregar colores. Bueno, la verdad que se está complementando bastante bien con CS, con HTML. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder vincularlo? Para poder vincularlo necesito ingresar dentro del head una etiqueta link, que la etiqueta link va a estar vinculando ese archivo que quiero ingresar. Entonces, el lugar no importa donde lo inserte, siempre lo elemental es que lo inserte dentro del head. Entonces vamos a ingresar acá link, establezco eh, link, en este caso ingresé link y tabulo y me autocompleta todo. Tengo dos atributos. El rel con el valor stylesheet, que significa que es relativo a las hojas de estilo cascada. CS significa hojas de estilo cascada. Viene el acrónimo Cascade Style Sheet, que justamente lo estamos viendo ahí, hoja de estilo cascada. Y en el href, que es otra propiedad, vamos a estar definiendo el vínculo. Como los dos archivos se encuentran a la par, yo lo único que debo hacer es mencionar acá el nombre de ese archivo. Me autocompleta, vamos por buen camino, lo guardamos con control S y ya se ha modificado. Cuando hacemos clic en Go Live, que en realidad ya lo tenemos realizado el ingreso de Go Live para verlo en el navegador, voy a ingresar por ejemplo un H1 donde diga curso de Git en codo a codo.
lo vamos a estar guardando, ahí me muestra de este modo. Pero con CS yo puedo hacer llamado de ese elemento que va a ser mi H1, también las etiquetas y otros tipos de propiedades que podemos incluir como el caso del class y ID, que son propiedades que permiten distinguir y diferenciar, y después a la hora de trabajarse con CS podemos aplicar un vínculo. Ese vínculo permite generar el ingreso, como les mencionaba, colores, alineaciones, bueno, y un sinfín de detalles que podemos estar mencionando. Entonces, como yo tengo el H1, vamos a ingresar acá H1, abro las llaves, esta es la sintaxis que va a tener CS, y voy a aplicar propiedades con valores. Una de las propiedades que podemos aplicar es color. Color permite agregarle algún tipo de color al texto. No va a ser al fondo, sino al mismo texto en sí. Porque si es al fondo, podemos aplicar otro tipo de propiedades. Entonces, vamos a decirle que tenga el color, por ejemplo, rojo, red. Podría ser en inglés, podría ser en hexadecimal, podría ser en RGB, en HCL, en CMYK. Bueno, hay un montón de diferentes alternativas en cuanto a unidades de colores. Bueno, de este modo estamos viendo que se está aplicando ese color. Si yo no hubiese vinculado correctamente acá, no vamos a poder visualizar ese color rojo. Esta es una de las formas que tenemos para poder trabajar con CS. Después hay muchas más, hay dos más, pero esta es la más aplicada, la más utilizada de forma externa. A ver, ponele que yo hice una corrección de lo que sea. Debería poner de vuelta git init, git add y git commit, m actualización, git push m. No hace falta, porque eh, vos, según lo que me estás indicando, es como lo que acabamos de hacer recién. Yo inicié ese repositorio, estuve generando modificaciones, y si yo estoy generando un nuevo repositorio y sigo realizando modificaciones, pero todavía no pasé a ningún tipo de estado, porque todavía nos encontramos en el Working Directory, nunca pasé al Staging Area, bueno, no hace falta que hagas nada, no hace falta que hagas ningún tipo de actualización ni ingreses ningún comando, porque todavía se dice en el Working Directory. ¿Se entiende? En tu caso, supuestamente subiste algunos archivos, pero cuando decís subir los archivos, ahí indicaste con el push. ¿Te referís a subirlos directamente a GitHub o a la creación de una versión? Bueno, cuando vos lo subís a GitHub, ¿no? Ya se encuentra no solamente en tu repositorio local, sino en la nube. Entonces, lo que vos tenés que hacer cada vez que vos realices una modificación es siempre pasar por esos tres estados. Pasás del working al staging, del staging a la parte de la creación de esa versión, y de la creación de esa versión vas a pasar a GitHub para tenerlo ya en la nube, para poder actualizarlo. Porque si no, vas a tener solamente la modificación en tu archivo, en tu repositorio local, y no en la parte de la nube. Eso es lo que siempre vas a tener que hacer, sí o sí. ¿Sí? Bien. Bueno, dicho esto, chicos, ahora sí vamos a pasar por los tres estados. Como les mencioné, yo me encuentro en el Working Directory. Ahora. Entonces, vamos a estar declarando para pasar del Working Directory a la parte del Staging Area mediante el uso del comando git add. Entonces, yo tengo estos dos archivos que podemos antes comprobar en qué tipo de estado se encuentran, y eso lo vamos a hacer mediante el git status. El git status es una
de las herramientas indispensables que tienen las personas que recién comienzan a la hora de trabajar con Git. Entonces, le damos un Enter, ahí se está visualizando unos, unas líneas donde indica que me encuentro sobre la rama maestra. Bien, me aparecen estos mensajitos, un track files, que justamente viene por eso la U, ¿eh? La U viene justamente de esa palabra y me indica que tengo los archivos con este color en rojo. Ya por solo el hecho de mostrar ese color, vamos a ver, vamos a saber que nos encontramos en el working directory. Bien, entonces vamos a pasar a al siguiente estado, que va a ser el estado de la staging area. Entonces, desde ahí ingresamos el comando git add, le vamos a dar un punto. Bueno, antes del punto vamos a pasar uno por uno. Ingresamos index.html, git add espacio index.html, que es el nombre del archivo. Le damos un enter y si ahora comprobamos de vuelta con el git status, podremos ver que aparece new file index.html. Bueno, se encuentra con otro color, ese color verde. Ese color verde es un indicativo que se encuentra en el staging area. Pero nos quedó el de archivo de estilos CS. Entonces, ese se encuentra en el working directory. Lo que tengo que hacer es pasarlo al staging area. ¿Cómo hacemos? De la misma manera. Ingreso git add, el nombre, estilos.cs, le damos un enter, listo. Comprobamos de vuelta con git status y ahí podemos ver que los dos archivos ya se encuentran en el staging area solo por el hecho de saber que los tenemos ahí con ese color en verde. Bien, me dice los cambios para ser comiteados. Sí, justamente son esos. Bueno, hemos pasado, como vimos recién, todos los archivos que teníamos del working al staging area mediante el uso del comando git add. Bien, así que nos quedaría ahora poder pasar todos esos archivos ya a la creación de una versión en mi repositorio local. Entonces vamos a emplear este comando git commit para poder realizar esa primera versión. Vamos a decirle git commit espacio, agrego "-m" y ingreso las comillas. Dentro de las comillas estaría bueno que empleemos algún mensaje de referencia para saber de qué trata esa versión. Mientras seamos lo más detallados posibles y lo más específicos, sería lo ideal. Por ejemplo, mi primer repo. Ahora no tenemos ningún tipo de nombre que podamos incluir, pero mi primer repo podría ser uno. Le damos un enter y ahí ya se creó mi versión. Ven que en la parte superior desaparecen los colores, las letras de cada pestaña. Si comprobamos ahora con git status, podremos estar viendo que me aparece que se encuentra sobre la rama maestra, no hay nada para comitear y el árbol de trabajo se encuentra limpio. Bien, esto es a causa de que ya se ha generado esos tres pasos. Bueno, entonces pasamos por cada uno de los tres pasos y se me generó mi primera versión, donde sobre la rama master o la rama main. Y ahí tenemos nuestro primer punto con nuestra primera versión. ¿Cómo puedo acceder a esa información que tengo en esa versión? Bien, vamos a eso. Por ejemplo, ingreso el comando git log, le doy un enter y ahí podremos ver la información. ¿Qué tenemos en esa información? El número de commit, el número del autor y el mail
la fecha donde se ha realizado, el día, el horario, todo esto lo tenemos en ese mensaje cuando lancemos el git log. Y también tengo el mensaje de referencia acerca de esa versión. Bien. Sí, Florencia, decime. Profe, yo hice todos los pasos que usted estaba haciendo y cuando puse Git Commit me dice que el autor no está identificado. Te está Y yo faltando segura, ya hice, seguramente te está faltando la declaración como vimos al comienzo lo de, hice, de- lo hice, lo hice. Y me volví a fijar ahora, después de que me puso ese mensaje, puse git config, global username, y me dice mi nombre, pero no ahí en el archivo. No sé si será porque no puse el mail. Sí, tendrías que definir los dos. Esa sería la idea, que Ah, definas el nombre, y y el el mail mail, sí, sí. también. Claro, porque en el nombre también me dice your name, no está el nombre que yo puse. Ah, entonces no está configurado. Vos acá lanzaste el git log y te mostró el autor donde supuestamente no tenés ningún tipo de nombre. ¿Es Claro, así? claro, puse git commit y y bueno, y me pone eso, git commit, primer repo, author identity unknown, y me empieza a decir todo lo demás. A ver, vamos a Y hacer hay, una cosa. ¿Te gusta? ¿Podrías compartir la pantalla así? Voy viendo lo que te está mostrando. sí, Dale. Voy a dejar de compartir. Así vamos viendo qué sucedió. ahí se ve. Sí, ahí estoy viendo. A ver, voy a hacer un poquito de zoom. Así veo Sí, mejor. Ahí está. agrando un poquito más acá la terminal y ahí hago un poco más. Dale. Así lo veo mejor. Ah, no, Bien. estaría. Ingresaste git commit -m. Ah, Mi primer ahí, perdón. repo. Autor. Dice que es desconocido. Git global username, your name. Ah, sí, justamente te está pidiendo ahí que vos lo configures mediante el git config global, username, y escribas y definas tu nombre. Parece que no te agarró ese comando. Entonces, la idea ahora es que vos vayas. Ah, vos pusiste acá git commit Claro, y ahí global arriba username, yo definí. pero te aparece el guión bajo. Fíjate Ah, si podés establecerle sin el guión bajo, porque capaz que no, te lo esté tomando mal. Entonces ingresa a el git config, config, espacio, espacio, global, espacio guión guión global, user.name, y acá agregale las comillas y le definís tu nombre. bueno, vamos a ponerla así, sí, Y le das un enter. ahora lo pruebo. También recordá que con la flechita se... Eso, perfecto. Sí, sí, me acordé. Ahí Ahí está. está. Bueno, a ver, si me mostrás un poquito, ¿habías lanzado, ya creaste la versión? No sé si la habías creado. Sí. A ver, ¿para qué subo desde acá? Porque tuve Sí. que actualizar justo Visual. Ahí Bien. esto puse git init, Git init. después puse, había modificado para probar de modificar el nombre y quedó ese, de Sí. flor-c. Después, bueno, historial restaurado, pues se me actualizó. Ahí puse git status, Sí. Después el definí git la, add, sí, status, nuevamente. Y el git add estilos, pasaste los dos. sí, Y después probaste con el git status. sí. Bueno, El de tags no, porque lo borré, ahí eran comentarios sobre las etiquetas que habíamos hecho. está bien. Sí, eso Entonces también lo borré. después. Eso también después cuando trabajes con GitHub lo puedes aplicar. Eso se va a estar mostrando también, los tags. Em, Bien. A ver, debajo, un poquito más abajo.
Bien, más abajo todavía. Bien, ahí creaste. Em, pasaste del Git add todos, te encontraste de vuelta en el staging y los enviaste con el Git commit. Bien, ahora sí, ya supuestamente, a ver un poquito más arriba, un poquito más arriba, que me pasó el commit, que quería ver algo en el Ahí. commit. Bien. Bueno, hace una cosa, volvé a mostrarme, a ver, voy a reducir quizás acá, a ver si veo los archivos. Sí, todavía no te tomó el Git, el Git commit. Entonces te pido que lances nuevamente ese Git commit. Sí, git commit es, dale un espacio al guión M y Ah, cierto. le agregás Sí, algún mensajito me he ya olvidado. personalizado. Eso, Me he olvidado. Ahí git está, commit, guión espacio, M. guión M, un espacio más, las Sí. comillas y le lanzas, por ejemplo, a mi primer repo. Le das un enter. No, No, te me está hice lo mismo. mostrando. Ah, ahora te está mostrando el mensaje que te está faltando el mail. El email. Bueno, Claro, el mail también lo mismo. Entonces, de vuelta con la configuración global user.email y ahí Flor, claro. Parece que el guión medio no te lo deja agregar, entonces ahora sí le das un enter. a ver. Ah, Eh, arroba Gmail, sí, arroba sí. Gmail. No me estaría dejando poner el arroba. Ahí está. Oh, ahí, ahora sí. Bueno, ya está configurado. Si querés comprobarlo para ver si realmente te lo tomó. Pongo git status. No, el git status no. El git Mi config, comment. Ah, global user email. Ahí está, borrás solamente el mail y le das un enter. ahí está. Ahí está, ahí lo tomó. Ahora sí, lanzás el git commit. Fíjate Ahí, si ahí lo tenés en ahí los está. anteriores. Le das un enter. Y ahora sí debería Ahí estar está. tomándotelo. Bien, perfecto. Ahora sí te lo tomo. El Pues, problema era el guión bajo, que no te lo estaba tomando en cuenta. listo. Entonces ya desde ahí ya tenés tu versión. Si lanzás ahora el git log, fíjate, lanzás el git log, Log. sí, LOG, le das un enter y ahí te vamos a estar mostrando los datos. Ahí está. Fíjate, ahí te aparece el autor, te aparece el mail y todo lo mismo. Así que bueno, Ahí está. a tener Gracias. en cuenta no usar guiones bajos porque Listo, sí. no lo toma en cuenta. ¿Se usa espacio, si no, para el tema del nombre? O sea, Del nombre sí espacio. puedes definirlo con espacios. Eso sí, no hay problema. Pero Claro. con respecto al mail, bueno, ahí se va a estar complicando. Vas a tener que definirlo de otra manera. Listo. Perfecto. Gracias, profe. Ahí dejo de compartir. Bueno, genial. Bueno, chicos, ahora sí volvemos de vuelta. Así que tengan en cuenta también estos detalles que siempre de los errores se aprende. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Ya hemos generado nuestra primera versión. Recién voy a volver a compartir. Primero, ahí está. Bien. Recién les mencionaba. Ah, esto tiene A nombre. ver. Se ve, chicos, ¿no? Estaba viendo si se estaba viendo. Sí. Bueno, recién les mencionaba que habíamos creado nuestra primera versión y generamos un punto donde en ese punto tenemos todo este código en el archivo de index. También tengo el archivo de estilos con el mismo código que tenemos dentro y todo esto se genera en esta versión, se almacena ahí. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, a partiendo de la primera creación,
es ir realizando modificaciones, inserción de algunos otros archivos, dándole nuestra propia personalización a ese proyecto. Y para eso vamos a tener que agregar cada una de las modificaciones para generar una versión. Sí, ¿había una consulta, chicos? ¿No? Bueno, continúo. Vamos ahora a mostrar estos mismos datos que tenemos en GitLog de una forma más sencilla. Yo lo puedo mostrar en una misma línea. Por ejemplo, lanzamos acá el comando git log espacio guión guión one line y lo podemos ver solamente en una línea. A veces es mucho más práctico. Incluso vamos a ver una modificación. Si ven acá, este número que está, esa serie de caracteres que tenemos ahí, todo en amarillo, lo podemos también referir a esa versión que hemos generado, llamarla con este numerito en especial, o también desde git log oneline yo tengo exactamente el mismo número que comienza con estos caracteres, que si no me equivoco son 7, sí son 7 caracteres donde van a hacer mención a esa versión. Y no hace falta que continúe con el resto de los demás caracteres. Los primeros 7 caracteres, que están conformados por letras y números, hacen mención a esa versión. Entonces es mucho más práctico, mucho más fácil por trabajarlo de esta manera. Que después más adelante, cuando trabaje con esa línea del tiempo, podemos ir realizando consultas, volviendo al pasado, modificando desde el pasado. Bueno, podemos hacer muchas cosas. Entonces la idea es que tengan en cuenta esto para poder trabajarse de una manera más práctica. También les indica Headmaster, que bueno, indica que justamente esa versión se ha creado sobre esa rama, porque también se puede crear en base a otras ramas. También tenemos el mensaje que le hemos mencionado. Ya no nos indica en esta ocasión el tipo de usuario que lo ha realizado. No vemos tampoco el mail ni la fecha. ¿Sí? Lo vemos de forma más concreta, mucho más específica, para más que nada ingresar el código de forma reducida en algún tipo de comando que permita volver al pasado, por ejemplo. Bien, así que bueno, desde ahora vamos a empezar a trabajar con modificaciones. Por ejemplo, vamos a decir que voy a ingresar un párrafo, una etiqueta de párrafo, donde voy a agregar un texto, un loren, tabulo, lo vamos a estar guardando. Y ahí automáticamente cuando yo guarde con control S, esas modificaciones se van a estar reflejando en nuestra pestaña. Me aparece incluso la M, me aparece otro color. Bueno, esa M significa que tenemos archivos que han sido modificados. Y automáticamente cuando se modifica un archivo, nos volvemos a centrar de vuelta en los tres estados. Y en el primero de los tres estados nos encontramos en el Working Directory. Entonces yo, cuando lo modifico, va a llegar algún momento en donde yo lo quiera pasar a la etapa intermedia de la staginaria para prepararlo a la creación de esa versión. Bien, entonces vamos a tener que volver a pasar justamente por estos tres estados. Bien, también puedo modificar los otros archivos como el de estilos. Le puedo decir que con otra propiedad, por ejemplo la de test_align, esta propiedad permite generar una alineación de los textos. Si yo aplico el valor de center, vamos a generar un centrado en el medio. Bien. Y automáticamente, ni bien lo guarde, en la pestaña también me aparece la M y que esos archivos se han sido modificados. Si lanzamos ahora, como recién lanzamos el git status, podemos ver que aparecen modificaciones. Esas modificaciones se encuentran con el color rojo y eso quiere decir que ahora me vuelvo a encontrar en el Working Directory. Entonces volvemos a pasar de vuelta por los tres estados, ingresando, cuando yo disponga, git add
Y podría poner index.html, estilos también .cs nuevamente con el git add acompañándolo. Pero podemos acceder de forma mucho más rápida a que se envíen todos los archivos que se encuentran en el working directory. Entonces, yo incluyendo un punto, ese punto indica que voy a estar pasando todos los archivos que se encuentran en el working directory al staging area. Le damos un enter, vean, y cuando yo apliqué este estado, lanzamos el git status, este comando, perdón, git status, ahora podemos ver que los archivos ya no se encuentran con ese color rojo, se encuentran con el color verde y es indicativo que me encuentro en el staging area. Ya estoy en la etapa intermedia. Lo único que nos falta hacer es enviar a todos esos archivos a la creación de ese repositorio local, a la generación de una nueva versión, ¿no? Bien, entonces vamos a lanzar ahora el comando git commit espacio guión m, agrego las comillas y puedo dar alguna descripción acerca de esa nueva versión que he generado. Por ejemplo, ahora solamente ingresé un párrafo y alineación del título en la parte de CS. Bueno, le vamos a dar un enter y ahí ya van a desaparecer los colores, las letras. Bueno, todo esto ya se vuelve a encontrar nuevamente si lanzo ahora el git status. Podremos ver que me dice sobre la rama maestra que no hay nada para comitear y el árbol de trabajo se encuentra limpio. Bien, ya volvimos de vuelta a desde cero. Generé la primera versión, ahora generé la segunda versión y vamos a aplicar otra versión más. La idea de todo esto es que cada vez que yo vaya generando versiones no lo haga cada vez que yo inserte una etiqueta o que cada vez que agregue una propiedad agregue una nueva versión. Porque si no, imagínense que yo voy a tener 20 millones de versiones. Y eso también no es correcto. La idea es que establezcamos puntos claves para poder darle algún tipo de punto clave en donde yo pueda retomar desde ese entonces, por ejemplo. Entonces, cada tanto, supongamos que yo quiera crear una web, podría ir particionando algunas sesiones, por ejemplo, trabajar todo el banner, finalizarlo, o ver algún punto clave en donde no quiero perder esto, lo que tengo, y voy a quizás más adelante a optar por otro camino. Entonces ahí genero una versión. Entonces, esa sería la idea. O quizás trabajo todo el archivo de HTML, el index.html, y después recién ahí lo guardo y quiero continuar con los demás archivos y genero un punto clave. Eso lo van a tener en cuenta ustedes, cómo se van a ir manejando. Lo ideal es que ustedes lo generen en un punto clave, en un punto en donde digan, ah, acá yo quizás podría tomar este camino u otro camino. Entonces ahí es cuando es conveniente crear una versión. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas que les quiero mencionar es que voy a estar aplicando otra versión más. Una vez que cree esas tres versiones, vamos a consultar a una versión antigua. Ahí tenemos el H1, una etiqueta de párrafos. ¿Por qué no insertamos, por ejemplo, un H3 o un H2? Agrego un título donde diga curso de CS, por ejemplo. Ingresamos también otro párrafo con otro loren de 10 palabras. Lo guardamos. Ahí se ha realizado esa implementación, esa modificación. También se refleja ahí en la pestaña con esos colores y la letra. Vamos a decirle que, por ejemplo, el H3 que recién acabo de ingresar tenga otro color. Aplicamos la propiedad color y le damos el valor de green.
Lo guardamos y ahí se ve esa modificación, también en la pestaña. Bien, ya hemos realizado algunas modificaciones. No necesariamente siempre tengo que realizar modificaciones en todos los archivos, quizás en alguno en concreto. Entonces, bueno, desde ahora lanzamos el git status. Esto siempre para verificar, no hace falta que lo ingresen el git status. Y vemos que los dos archivos se encuentran en rojo. Nos encontramos nuevamente en el working directory. Una vez que nos encontramos en el working directory, vamos a volver a pasar por esos tres estados. ¿Cuál es el siguiente de los tres estados que tengo que estar continuando para llevarme estos archivos del working al siguiente estado? A ver si alguien me dice, chicos. Ahí pueden escribir por el chat. ¿Cuál es? Después del working directory tenemos otro estado más. A ver si alguien se acuerda. ¿Nadie? No, git add es el comando que tengo que aplicar, pero me estoy refiriendo al estado, sí, el staging area. Ahí está, chicos. Bueno, ese es el siguiente estado. Entonces, para pasar a ese estado, como recién decía Nico, tenemos que agregar el git add para poder enviarlos todos. Y si agrego el punto, ese punto indica que voy a pasar a todos esos archivos. Entonces le doy un enter. Volvemos a verificar con el git status y desde ahí podemos ver que todos los archivos se encuentran ahora sí en el staging area. Nos queda el último de los tres estados, la creación de la versión en nuestro repositorio. Entonces lo que vamos a hacer es generar el último de los comandos, que va a ser git commit, espacio guión m, espacio comillas, y le indicamos algún mensaje. Ese mensaje podría ser agrego título, o mejor dicho h3, y párrafo con color al h3. Bueno, algún mensaje descriptivo. No siempre vamos a estar haciendo esto. Quizás un mensaje más generalizado podría ser: creo todo el banner, el call to action, creo la sesión de contacto, o creo quizás el footer, lo personalizo. Bueno, mensajes de ese modo estaríamos trabajando. No es que voy a estar referenciando siempre a cada etiqueta o a cada propiedad que estoy agregando, porque si no sería una locura. Entonces, ahora que estamos trabajando con poco código, lo vemos de este modo. Si no, tendríamos que estar horas viendo cómo voy desarrollando. Vamos a darle un enter. Y ahí ya se generó esa nueva versión. Les recuerdo que también, si analizamos en el código, me aparece master y un numerito. Ese numerito, vean que aparece con el 41D. Bueno, si yo ahora lanzo el git log, podremos ver que me aparecen todos estos commits. Y me aparecen los dos puntos. Estos sí puede llegar a pasarles. ¿Por qué aparecen esos dos puntos? Porque no tengo espacio para mostrar a todo en una misma visualización, a todo el contenido. Entonces es como que se comprime y aparecen esos dos puntos para que yo presione Enter y despliegue más contenido. Esto puede pasarle con cualquier comando. Entonces, si les llega a pasar eso, pueden desplegar más contenido o salir y volver a ingresar a la terminal, a la línea de comandos de la terminal. Para salir es con control C o la tecla Q. ¿Sí? Control C o la tecla Q. Y si no, damos Enter y voy a desplegar todo ese contenido. ¿Ven? Ahí me dice in, como que no hay nada más para mostrarse. Entonces voy a presionarle la tecla Q y salgo. Bien, salgo y vuelvo a la línea de comandos. Entonces ahí permite ingresar el comando que yo quiera. Estos son todos los commits que tenemos. También otra forma más abreviada, que ahí vean que va a ser bastante eficaz cuando trabajo con diferentes versiones,
es git log espacio guión guión one line y desde ahí podemos ver todas esas versiones. Recién había mencionado el 41D. Bueno, en cada git commit que haga, automáticamente también nos va a estar acompañando ese código, esa versión, ese número de versión con la cual estamos trabajando. Todos también ahora se pueden visualizar que se encuentran dentro de la rama master. Si yo tengo en otro tipo de ocasión otro nombre que lo acompañe, que más adelante le voy a estar mostrando, ahí podría estar variando. El de arriba de todo me indica que todo este contenido se encuentra en la rama master. Todas las versiones que crees son de la rama master. Pero también podría existir la posibilidad que haya otra línea en donde me aparezca ahí otro nombre y bueno, tenga también el de la rama master. Ahí hasta este momento sería todo lo de la rama master y el de arriba podría ser de otra rama, no sé, main o cualquier otra o el nombre de nosotros. Bien, eso igualmente no se preocupen que lo iremos viendo más adelante. Bien, desde ahora ya tenemos todas las versiones, ¿sí? Versión 1, versión 2 y versión 3. Yo quería crear 3 mínimamente en cuanto a versiones. Y ahora lo que vamos a hacer es consultar a una versión más vieja. Bueno, ¿cómo podemos hacer para consultar una versión más vieja? Bueno, hay un comando que vamos a estar ingresando que permite volver al pasado. Entonces, yo voy a seleccionar la primera versión, que esta sería la última, la versión 3, esta sería la versión 2 y esta sería la versión 1. Entonces yo quiero consultar esta. Yo ahora me encuentro en la versión 3, que la versión 3 es mi presente. Vamos a subirnos en el DeLorean, viajamos en el pasado a la versión 1. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ingresamos ahora git checkout control C para copiar este código de la primera versión. Posiciono de vuelta en la parte de la terminal de la línea de comandos. Pegamos con control B. Bueno, en este caso ahí no me está dejando. Podemos si no ingresarlo manualmente. No sé qué pasó que no me deja. Pero hay veces que sí. Sí, la gran mayoría de veces que trabajo me aparece el código. Ahora no me deja copiar con control C y control V. A ver, voy a ingresarlo una vez más. Bueno, si no lo copiamos manualmente, no hay problema. Son 7 numeritos. CA F9, ¿sí? 6, 5, 3. Bueno, ese es todo el número. Le damos un enter. Y ahí, ¿qué sucedió, chicos? Bueno, podemos visualizar que volvimos a otro tipo de apariencia. Volvimos al pasado. Bueno, ¿qué tenemos acá en el pasado? Solamente un H1. Y en la parte de estilos solamente tengo un color rojo. Bueno, no tengo nada más que eso. Esto ya queda obsoleto. Ven que yo me encuentro acá en el servidor. Tenemos que volver a actualizar y ahí solamente vemos ese contenido. Bien. Entonces, de ese modo podemos ver que estamos consultando. Incluso, si vemos acá, aparece la rama master y cuando voy desplegando hacia abajo, vamos a ver que me encuentro no sobre la rama master ahora. En realidad sí, pero estoy en una de las versiones más antiguas. Volví de la versión 3 que se encuentra en el presente a la versión 1, a la inicial. Y ese número que copié recién de esa versión es el número que me está mostrando en vez de master. Porque dice, mira, volví al pasado a esa versión en particular. Entonces me encuentro sobre esa versión. Y yo desde acá, como vimos recién, puedo estar consultando
a cada uno de los archivos, ver todo el contenido que teníamos en esa carpeta de Git en ese entonces. Entonces, de esta forma, volvimos al pasado. Bueno, hicimos esto. Viajamos de la versión 3 a la versión 1. Entonces, como yo viajé y me centro ahora del presente a la versión 1, vamos a lanzar ahora un git log y podremos ver qué sucede ahora. Git log, vamos a lanzar uno de versión reducida con git log one line y me aparece solamente esta versión. No tengo más nada. ¿Por qué? Porque yo me encuentro ahora en la versión 1. Y si viajé al pasado, la versión 2 y la versión 3 no existen en ese entonces. ¿Se entiende? Entonces, yo lo único que tengo que hacer para volver de vuelta, por ejemplo, a la versión 2, es volver al presente. Vuelvo de vuelta al presente. Y desde ahí puedo viajar de vuelta al pasado a consultar la versión 2. ¿Vamos a hacer eso? Bien. Por ejemplo, ingresamos git checkout y ahora le voy a poner el nombre de la rama. Si yo tengo la rama master, ponemos master. Si tengo rama main, ponemos main. Le damos un enter y ahí volvimos de vuelta al presente. Vemos que tengo el H1, el párrafo, el H3, el otro párrafo. Tengo acá estas propiedades en la parte de los estilos. Y si yo actualizo, podemos ver todo este contenido. Bien. Así es, hay que poner solamente git checkout, el nombre del código de la versión y luego nos volvemos a posicionar en esa versión. Si quiero volver al presente, el nombre de esa rama en donde me encontraba. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, ahora estamos de vuelta en el presente. Volvimos a la versión 3. Esta es la del presente. Si yo ahora, en vez de consultar la versión 1, quiero consultar la versión 2, podemos hacer exactamente lo mismo, pero antes lanzamos acá, en la línea de comandos, git log, one line, y buscamos esa versión, que es la que tenemos acá. Control C, ingresamos git checkout, pegamos, ahí está, y le damos un enter. Bien, y ahora sí podemos ver que viajé al pasado, tengo el párrafo, no solamente está el H1. En la parte de los estilos tengo la alineación y si lo actualizamos, ahí podemos ver todo ese contenido. Bueno, de esta forma estamos interactuando, volviendo y consultando estas versiones. Bueno, una de las cosas que podemos hacer, Nico, es volver al pasado para consultar y ver que el código que tenía en ese entonces. O también puedo generar alguna modificación. Supongamos que desde acá yo quiero aplicar una modificación, ¿no? Se puede. Es una de las cosas que no es muy habitual, porque después más adelante les voy a mostrar las fusiones entre ramas y ramas. Pero como les digo, también existe la posibilidad de modificar desde este punto ese archivo. Volví al pasado porque me gusta más esta versión y quiero realizar algún tipo de modificación. Entonces eso sí se puede hacer. Por ejemplo, pasamos acá a ingresar otro tipo de etiqueta. Por ejemplo, un H5 donde diga volví al pasado. Guardamos y ahí se genera esa modificación. Esa modificación que yo generé
la pasamos acá por los tres estados. Si yo lanzo git status, vemos que me muestra que ha sido modificado. Lanzamos el git status, perdón, el git add para enviarlo del working al staging area. Git add punto. Ahí lanzamos nuevamente el git status. Podremos ver que ya se encuentra, en este caso, en el staging area. Listo, nos queda el último de los tres estados, el git commit, espacio, guión, ahí me pasé uno, guión m, comillas, e ingreso, volví y modifico el pasado. Bien, le vamos a dar un enter y ahí ya se genera otra nueva versión. Entonces, ¿qué hice? Versión 1, versión 2, versión 3, que es la del presente. Desde acá volvimos a la versión 2. Y en la versión 2 generé modificaciones de este punto. Y generé una nueva versión, partiendo desde acá, que sería la versión 2 del pasado, por ejemplo, podríamos mencionarla, ¿no? Entonces desde ahí vemos que tenemos otro numerito que nos está acompañando porque ya me encuentro en otra versión nueva. Cada vez que yo vuelvo al pasado y genero una nueva versión, nos muestra otro número indicativo justamente a esa nueva versión que hemos generado. Pero todavía no estamos en el presente, estamos en el pasado, generando versiones de ese punto. Bueno, eso se puede hacer. Eso se puede trabajar, como recién vemos. E incluso también podemos llevar todo este código al presente. Pero es complicado a veces. Trabajar estas cuestiones en cuanto a las fusiones entre una versión pasada y la del presente es una de las cosas más complejas que tenemos en Git. Entonces yo la verdad no los quiero complicar demasiado. Igualmente les muestro un poquito, ¿no? Podemos hacer acá el ingreso de un comando conocido como git merge, que el merge es para fusionar entre versión y otra versión, ya sea una misma rama, o el más común, que es generar una fusión entre una rama y otra rama, que van a ser entre una versión de una rama y entre otra versión de otra rama. Esa es la más común que hay. Esta no se aplica tanto, pero como les digo, es la más compleja, donde vamos a generar un merging desde acá. Vamos a ingresar git merge y el nombre de esa rama en donde me encuentro, que es master. Le vamos a dar un enter y ahí me aparece esto. ¿Qué aparece acá? Bien, aparece que tengo estos recuadritos donde me dice current change y master, en este caso incoming change. Bueno, estas son, lo que se encuentra en verde son las modificaciones que yo generé en el pasado. Y esto es todo lo que tengo en el presente. Bueno, entonces yo puedo decirle, acá en la parte superior, que acepto los current changes, o sea, este ingreso, acepto los incoming changes, o sea, todo este código, o acepto ambos cambios, o sea, me va a estar conservando todo. Incluso también puedo comparar todos los cambios, haciendo clic acá y ver en esta parte la comparación. Entre lo que ingresé o lo eliminé, todo se puede ver desde ahí. Bien, entonces yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es aceptar ambos cambios. Hacemos clic y todo lo que tenía en el presente, ahora lo tengo acá. ¿Se entiende? Porque yo tenía, como les mencioné, el H3, ese párrafo, que es lo que justamente vino del presente. ¿Se ve? Bueno, pero nos genera acá como que rompimos todo.
nos genera ahí un signo de admiración en rojo, tenemos la M. Bueno, si lanzamos ahora el git status, podremos ver que me muestra que tengo un archivo modificado que se encuentra en el staging area y otro que se encuentra en este caso en el working directory. Entonces vamos a pasar todo directamente a la parte del staging area. Vemos que también me aparece la palabra merging porque se está fusionando, todavía no terminó de fusionarse. Entonces desde ahí lanzamos el git add punto, le damos un enter, probamos ahora con el git status y vemos que me salen los dos en verde. Acá arriba también se ve, todos con la M de modificado. Y nos queda el último de los tres estados, que pasamos del staging area a la creación de esa versión, con el git commit. Git commit, espacio, guión M, comillas, y modifique el pasado con el merge. Bien, le damos un enter. Listo, ya se genera otra versión y ya desaparece el merging. Vemos que aparece otro número. Entonces, ¿qué hicimos? Generé el ingreso de mi primera versión, la segunda. Generé desde este punto, cuando volví al pasado acá en la versión 3, la versión 2 que fue modificada. Y cuando realicé ese ingreso de ese merging, ese fusionamiento, también generó acá otra versión más, que es la versión, vamos a ponerle M2 de merging, ¿no? Bueno, son otras versiones. Cada numerito tiene otro número de versión. Que traje acá en este caso todo lo del pasado. Pero también hay otro dato en especial que cuando pasa eso me aparece el simbolito como que todo eso lo que modifiqué porque lo traje desde el presente, lo modifiqué, nunca lo guardé, lo tenemos que guardar. Entonces, yo puedo directamente volver al presente y guardarlo desde el presente. Vamos a hacer esto. Git checkout. Ponemos master para volver al presente. Le damos un enter. ¿Y qué pasó? Volvimos de vuelta al presente. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá me aparece master. Tengo exactamente lo mismo. Porque estoy realizando ese merging. Y desde acá recién ahí lo voy a estar guardando. Lanzamos un git. En este caso va a ser status si queremos. Pero no hace falta. Pero antes de git status, si vemos, no nos va a estar lanzando ningún tipo de mensajito como para empezar a comitear. Me parece que está limpio. Pero yo cuando me posiciono acá y lo guardo, ahí sí me aparece este mensaje donde yo lo que tengo que hacer es sobreescribir. Hacer clic en donde dice sobreescribir. Ahí se modificó. Me aparece la M. Y recién ahí empiezo a pasar por los tres estados. Si queremos lo vemos en el status. Está en rojo. Eso indica que me encuentro en el working directory. Vamos a pasar al staging area y luego a la creación de mi versión en el repositorio. Bien, desde acá lanzamos git add punto git, en este caso commit guión m, y agrego el mensaje. Traje, mejor vamos a poner, modificó todo el pasado y lo traigo al presente. Bien, le damos un enter. Ya se generó otra versión más. Si consultamos git log guión guión
OneLine podremos ver que tengo todas estas versiones. Porque en realidad yo tenía la versión 1, la versión 2, la versión 3 que era la de presente y esta que modifiqué ahora que es la versión 4. Entonces tengo una, 2, 3 y 4. ¿Qué pasó con las que estaban acá? Bueno, como yo había viajado en el pasado y modifiqué desde este punto, creando dos versiones, esas dos versiones no son tenidas en cuenta porque en el presente estas nunca existieron. Pero solamente las modifiqué y gracias al merging las traje al presente, en esta versión nueva. ¿Se va entendiendo, no, chicos? Es un poco complejo, estamos acá trabajando con los universos paralelos, más o menos. Hay que tener en cuenta bastante el tema del espacio y el tiempo para poder trabajar con este tipo de implementación, ¿no? Es uno de los temas más complejos que tenemos en Git. Entonces yo se los mostré como para que lo vean, lo tengan en cuenta, pero no se va a estar trabajando siempre con esto. La idea es que ustedes se lleven de estas clases cómo funciona Git con este sistema de tres estados y también cada uno de los comandos que podemos estar aplicando. ¿Sí? Bueno, chicos, hemos llegado al final. Sí, al volver al pasado es algo que siempre suele complicar, ¿no? Ojalá hubiera, ¿no? Un commit o un merge para volver al pasado y volver con otro tipo de fusión. Bueno, chicos, ahora sí, que espero que les haya gustado la clase y que tengan buen fin de semana. Nos estamos reencontrando la clase que viene bueno, poder ir terminando un poco con Git y ya empezar a trabajar con GitHub. Bien, saludos chicos, chau chau.